Saludos, quien te habla el pastor José Cera de la Primera Iglesia Bautista de Maracaibo. Estamos en nuestro programa especial Conectados con la Verdad, en esta ocasión desde el emblemático Parque Vereda del Lago. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. En el día de hoy quiero compartir con ustedes una entrevista a un amigo, a un pastor que le presento. Su nombre es Dilio Rincón, Pastor Dilio Rincón, pastor de la Iglesia Bautista del Norte. Además de eso, es el vicepresidente de ACIBRES, de la Asociación de Iglesia Bautista de la Región Zuliana, y además es el director del Instituto Bíblico Guillermo Núñez Bíblico, el Instituto Bíblico Bautista de nuestra región zuliana. Y hoy quiero compartir con él un tema muy particular que está enmarcado en nuestro próximo segundo Congreso Teológico y tiene que ver con la palabra de Dios y la interpretación bíblica. Así que, Dilio, bienvenido. Un saludo a la gente. Dios les bendiga, que la gracia del Señor les continúe bendiciendo. Y espero que en este tema que el pastor José me invitó pueda ayudar a todos los oyentes y puedan ver la singularidad y el por qué la Biblia es la palabra de Dios. Dilio, estamos en un conversatorio hoy aquí. Y lo primero que quiero hacerte de pregunta es lo siguiente. La palabra de Dios, absoluta, relativa, tiene algunas partes absolutas o algunas partes relativas. Cuando hablo de relativa es que son parcialmente verdades o hay totalmente verdad en toda la Biblia. Bueno, la Biblia indica claramente, hay evidencias internas, pero también hay evidencias externas que la Biblia es la palabra de Dios. Y por ser la Biblia la palabra de Dios, ella representa ese aspecto moral y absoluto y eterno de parte de Dios. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de principios, cuando la Biblia habla de mandamientos, cuando la Biblia habla sobre cómo es el carácter de Dios, lo habla en una forma absoluta. La Biblia sigue siendo pertinente tanto en la época primitiva cuando se escribió, como para este tiempo. Ella sigue siendo pertinente porque Dios es el Dios absoluto. Él no cambia. No cambia sus valores morales, no cambia sus atributos. Él no es un Dios cambiante, sino que se ha expresado plenamente y absolutamente en una forma eterna por medio de la Biblia, que es la palabra de Dios. Tengo por entendido en lo que he aprendido de la Biblia que Dios se ha revelado al hombre de manera progresiva. Háblanos un poco más de esa expresión de Dios y cómo se dio Dios, el Todopoderoso, el Creador, luego manifestado en Jesucristo, su máxima revelación, cómo en la historia la Biblia nos muestra un Dios de manera progresiva, cómo Dios se da a conocer de manera progresiva al hombre desde el Génesis hasta el día de hoy. Bueno, cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, lo creó para que tuviese una vida eterna con él y a través de una relación de amor entre Dios y el hombre pudiera experimentar a Dios en todos los aspectos de su vida. Lamentablemente el hombre pecó, violó el mandamiento de Dios, le dio la espalda a Dios y murió espiritualmente, fue arrancado de la presencia de Dios. Por lo tanto, su sentido de Dios se perdió toda su conciencia espiritual en cuanto a la presencia de Dios. Espiritualmente el hombre murió. Por lo tanto, en esa caída, Dios no cambió fue el estado del hombre. ¿Okay? Esa naturaleza divina que estaba en el corazón del hombre, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, esa naturaleza, esa imagen de Dios en el hombre se distorsionó. Entonces, al distorsionarse, Dios traza un plan redentor en el cual Él tiene que ir mostrando, de acuerdo a las capacidades del hombre,
¿ok? Ir mostrando un plan redentor que va siendo progresivo, hasta que desde el Génesis, en Génesis 3:15, que él promete la venida del Mesías, esa simiente de la mujer que derrotaría al diablo en la cruz, al pecado, derrotaría al pecado, al mundo, inclusive la misma carne que se opone a Dios en la vida del hombre. Entonces Dios lo promete que iba a venir una simiente, un hombre. Entonces luego llama a Abraham, llama a un pueblo para formar un pueblo. Luego, a través de Moisés se revela y da su carácter santo a través de la ley que le dio a Moisés en el monte Sinaí. ¿Y ese pueblo cumplió con el plan? No, lamentablemente ese fue el asunto. Si ese pueblo hubiera cumplido el plan, Cristo hubiera venido a través de ese pueblo igualito, de la misma manera. Sin embargo, las cosas hubiesen sido un poco diferentes. Pero ese pueblo fracasó, también le dio la espalda a Dios, como lo hizo Adán allá en el huerto del Edén. Entonces Dios le promete a ese pueblo, como lo prometió a la mujer, que de ahí, de esa simiente que también se la prometió a Abraham, Dios va desarrollando un pacto con el hombre que ya trazó desde la eternidad, pero va dando los lineamientos en una revelación que es progresiva hasta que se cumple en la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo, que es la verdad encarnada. La verdad encarnada, y es la revelación plena, completa y perfecta. Es Dios hecho hombre. Entonces el hombre no estaba preparado en aquella época inicial cuando cayó. Dios tuvo que trazar los tiempos, revelarse progresivamente a través de la Biblia y llegar a ese momento en el cual Dios mismo se hace hombre. Es algo impresionante que el pensar que Dios deja su gloria y camina entre los hombres para mostrarnos el camino de regreso a casa. Y el amor de él. Su amor pleno. Hablemos de la inspiración de la Biblia. ¿Hay aspectos de la Biblia que no son inspirados por Dios y que fue el hombre quien intervino? ¿O es toda la Biblia inspiración de Dios? Bueno, ese es uno de nuestros temas fundamentales como cristianos evangélicos y más aún como cristianos bautistas. Nosotros creemos que toda la Biblia, desde la primera palabra en el Génesis hasta la última palabra en el Apocalipsis, toda la Biblia es inspirada por Dios. No hay un aspecto en la Biblia que pueda indicar, no, eso es un error. Algunas cosas son inspiradas y otras no. No, eso es un error. Creemos en la inspiración plenaria. Todas las ideas, todos los conceptos, todas las palabras, todos esos puntos por decirlo así, Precepto, en el indio. Principio, historia, literatura, poética. Correcto. Todos los estilos que están allí, ¿fue controlado por Dios o el hombre es el que controlaba todo? No, para nada. Fíjate que Dios usó al hombre, su personalidad, su cultura, inclusive su profesión. Pero a pesar de esa personalidad del hombre que está limitada producto del pecado, y a pesar de esa cultura, Dios utilizó esa personalidad, utilizó la cultura para él inspirar completamente la palabra de Dios. Hay una teoría de la inspiración que habla de la teoría parcial, que dice que algunas cosas son inspiradas por Dios y otras no, y que esas que no fueron inspiradas, sino es producto de un elemento humano, que esas son las que contienen errores. Nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros creemos plenamente que todas las palabras son inspiradas por Dios. O sea que con referente a este tema de la inspiración plenaria, hay también un debate, interesante debate sobre los que piensan, ¿hay parcial o es total? Nosotros creemos que es total. Dios no anuló la personalidad humana, por el contrario, la utilizó completamente. Para su gloria. Para su gloria y su honra. Y el hombre, el escritor, inspirado por Dios, Dios que inspiró sus palabras en el escritor, también él, para interpretar adecuadamente, conocer esa cultura del hombre. Eso es lo que te iba a preguntar ahora. Dada lo complejo que hay, cultura, idioma y otras cosas más, la interpretación de la Biblia. Hay gente que hoy en día, por lo menos la mayoría, es necesario hacer uso de las ciencias de interpretación humanas para interpretar la Biblia, o hay un concepto de guía de Dios para interpretar la Biblia. O sea, en relación a la interpretación bíblica, de manera breve y resumida, ¿qué me dices? Bueno, sí, nosotros creemos y la misma Biblia te ayuda en ese sentido,
Nosotros creemos que hay una ciencia bíblica que nos da pauta para interpretar correctamente la Biblia. Y el método, hay que tomar en cuenta y el método que se utiliza es el método histórico, literal, gramatical. Nosotros creemos que hay que estudiar la historia y sobre todo analizar el contexto histórico del escritor. ¿Por qué el escritor usó esas palabras? La cultura que lo envolvía. Pero también tenemos que ver que hay cosas que son literales y hay que asumirlas literales. Dame un ejemplo de una literal en la Biblia. Por ejemplo, cuando Dios dice no matarás, te está diciendo literalmente no matarás. No robarás, Dios te está diciendo literalmente no robes. ¿Ok? Ahora, la misma Biblia va explicando que evitar lo literal comienza en un estado del corazón y luego te explica que todo comienza en el corazón del hombre. ¿Ok? Pero hay, por ejemplo, figuras literarias como parábola, símil, hipérbole. Hay cosas que son historias, pero hay cosas que son poesías. Por ejemplo, Job, Cantar de los Cantares, el mismo Proverbio, los Salmos, están llenos de mucha poesía hebrea. Nosotros debemos tratar de conocer la poesía hebrea para interpretar adecuadamente. Por ejemplo, ¿por qué es importante conocer la cultura? O en el idioma original. Cuando Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ajá. ¿Qué significa? Que es pertinente, fue pertinente para el escritor en ese tiempo. Ha sido pertinente durante toda su historia. La palabra de Dios sigue siendo pertinente hoy. Pero para el impacto de pertinencia nos lleva a nosotros a interpretar correctamente. Por ejemplo, en la cultura cuando se escribió el Nuevo Testamento, en el griego, en ese tiempo, los evangelios hablan de koinonía. La palabra koinonía nosotros la traducimos hoy como comunión. Y está bien. Pero cuando tú analizas en el original la palabra koinonía, te das cuenta que sí, significa comunión. Pero para la cultura, la palabra koinonía es más que eso. Significa compañerismo, significa identidad, significa unidad, presencia para estar ahí, de tal manera de mantener esa unidad. Y también significa militancia. Todos van a trabajar en función de un solo propósito, que era cumplir el plan y la voluntad de Dios. Excelente, mira. Es importante el Espíritu Santo y la interpretación bíblica, porque hay personas que pueden tener, ¿verdad?, de manera intelectual. Por ejemplo, yo soy estudiante de Derecho y se nos enseña hermenéutica jurídica y nos dan algunos principios de hermenéutica en relación a un texto, a una ley, ¿ya? Y tomar en cuenta muchas cosas que tienen que ver con la hermenéutica y lo que tiene que ver con la exégesis también de una ley. Ahora, intelectualmente, con esos principios, ¿puede alguien acercarse al texto bíblico y lograr algo? Pero, ¿qué importancia tiene el Espíritu Santo en la vida de una persona para poder comprender el mensaje de Dios en la palabra de Dios, en la Biblia? ¿Es una letra muerta o hay vida? Fíjate, esa pregunta es muy importante, porque cuando comenzamos a enseñar hermenéutica, el primer capítulo, que es introductorio, hablamos sobre la actitud adecuada que debe de tener la persona que se acerca al texto bíblico, y que sin la guía del Espíritu Santo él está muy limitado para comprender lo que está ahí. Por lo tanto, Proverbios 1, versículo 23 dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí y yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré entender y saber mis palabras. Clama a mí y yo te responderé y te haré saber cosas ocultas. ¿Qué significa? Que cuando yo me acerco al texto bíblico, yo debo acercarme con una actitud de humildad, una actitud de arrepentimiento. ¿Cuál es ese arrepentimiento? Reconocer que soy un pecador. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, sino que se han de discernir espiritualmente. Pero cuando yo me acerco con arrepentimiento, como lo hice yo hace los primeros meses del año 94, cuando tuve ese encuentro con el Señor, yo entendí que mi conducta, mis acciones, mis palabras estaban de espaldas a Dios. Por lo tanto, yo no podía tener ningún sentido de Dios. Así que cuando me dio sed por leer la Biblia, un cristiano me dijo: acércate primero a Dios en arrepentimiento, confiesa tus pecados y dile que sea el maestro. Oye, y a partir de ese momento que yo hice eso, el Espíritu Santo
no solo me enseñaba a interpretar la Biblia y me ponía personas que me ayudaban porque yo estaba muy limitado en mis sentidos espirituales, sino que vino a vivir a mi vida. Y desde entonces entendí por qué Jesús envió al Espíritu Santo. Porque sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros, no podemos comprender la Biblia. Y Dios dio maestros a la iglesia. ¿Para qué? Para ayudarnos a interpretar adecuadamente la palabra de Dios. Bueno, mi familia, el tiempo es corto de esta reflexión. Quien les habló, el pastor José Cera, de la Primera Iglesia Bautista de Maracaibo, en nuestro programa Conectados con la Verdad. Quiero aprovechar este momento para invitar a toda la comunidad evangélica a estar apercibidos porque tendremos nuestro segundo Congreso Teológico, especialmente a nuestras iglesias bautistas de la región zuliana. Si aún todavía no te has inscrito en nuestro Congreso, quiero animarte a que participes en él. Tendremos varias plenarias en la boca y en la enseñanza de nuestro pastor David Lex Lugo, pastor de la Iglesia Bautista La Fe. Allí tenemos 2 plenarias muy particulares, muy importantes. Síguenos en nuestras redes sociales, Acibres en Facebook, Acibres en Instagram y Acibres también, evidentemente, en todas las redes sociales YouTube. Y en nuestra iglesia, Primera Iglesia Bautista de Maracaibo, en Facebook. Síguenos allí, que ahí tendremos una sorpresa en relación a este evento donde expondremos no solamente plenarias con relación a la teología y el enfoque correcto de la interpretación bíblica, sino también sobre las misiones. Y tendremos varios talleres. Así que participa, Conectados con la Verdad. Nuestro productor, nuestro personal de trabajo de este programa en este momento, en las cámaras, nuestro hermano y parte del pastorado de nuestra iglesia, Andrés Belisario, y a todo el programa Conectados por la Verdad y a nuestra membresía de la iglesia, activos, regístrense. Dios les bendiga.